Comenzaré definiendo qué es cibercultura, desglosando el término en dos palabras que lo componen, ciber y cultura. La cultura es un conjunto de creencias, saberes y pautas que siguen un grupo social, incluye herramientas de comunicación que permiten resolver las necesidades de la comunidad, y ciber es un prefijo usado para denotar que tiene referencia a la red. Entonces se entiende que la cibercultura es la cultura que emergió de la utilización de las tecnologías de información y comunicación de un entorno virtual. Los aparatos de comunicación y la Internet hicieron que se cambiara drásticamente las costumbres y las formas de interacción de las personas en los últimos años, llevándonos hacia la sociedad del conocimiento. La cibercultura se presenta y se construye en la red, por medio de la interacción. Por eso en la sociedad de conocimiento hablamos de inteligencia colectiva, de un saber construido por varias personas en la red. Antes de esta época todo era contacto personal y las comunicaciones eran, por decirlo de alguna manera, lenta, pero el boom de las TICs y la globalización nos permiten tener la información y la comunicación solo al hacer un clic. Estamos en la época de la inmediatez en las comunicaciones. El Internet y las herramientas que ofrece, como el correo electrónico, Messenger, Skype, Facebook, Twitter, blogs y foros interactivos, han hecho que las relaciones sociales se desarrollen de una manera diferente. Cada vez vamos avanzando más hacia una sociedad virtual y vamos dejando a un lado las interacciones personales. El impacto de la tecnología en el interior de las familias permite ver que cada integrante, aunque comparte un espacio físico, no tiene mayor contacto, porque cada uno de los integrantes de la familia se desarrolla en un mundo virtual al cual le dedican la mayor parte del tiempo. Incluso aunque no estén lejos, algunos se comunican por el ciberespacio. Definitivamente estamos en otra época de la historia, y con las TIC surgen las problemáticas que se han generado en la sociedad que las consume. Estamos expuestos en la red a hurto de identidad, robos, engaños. Incluso los jóvenes son víctimas de matoneo virtual. Pero estas costumbres y prácticas negativas no han sido exclusivas de la red. También se viven en las relaciones presenciales y personales. Digamos que estas problemáticas sociales se han exportado a la red. Por otra parte, no todas las personas tienen acceso a la red por falta de cobertura por aspectos primero socioeconómicos y luego geográficos. Se entiende que estas personas se han atrasado y aislado del resto del mundo, siendo esta una situación preocupante porque amplía la brecha social entre ricos y pobres. Se entiende que al tener acceso a la red es también tener acceso al conocimiento. A la red se pueden dar diferentes usos. Una gran herramienta es la educación virtual, que usa diversas pedagogías en los entornos virtuales para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo una mayor cobertura y dando oportunidades de acceder a la educación a diferentes grupos sociales. La base de la educación virtual son las TIC. La educación virtual permite que el alumno sea el protagonista central del proceso educativo. Es importante que los alumnos desarrollen autonomía para que su proceso sea eficaz y exitoso, ya que la educación virtual enfoca su mirada hacia un aprendizaje autónomo y avanza hacia un aprendizaje significativo que le permita al alumno bases para el desarrollo de su quehacer profesional. Este es mi caso. Gracias a la educación virtual y al uso de las TIC pude estudiar mi pregrado y seguir con el posgrado, y en el momento tener un teletrabajo. Para mí, la cibercultura es relevante, actual, dinámica, y me ha ofrecido enormes posibilidades de avanzar en mi proyecto de vida. Profesionalmente me gustaría desarrollarme como tutora virtual,
Como se podrán dar cuenta, las TIC y el mundo virtual son mi realidad. En estos momentos, los jóvenes y adultos que hemos usado las TIC no podemos siquiera imaginar la vida sin ellas. La cultura en la sociedad de conocimiento se desarrolla en el ciberespacio y seguiremos conformando la cibersociedad.